Empiezo, por favor. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Qué bueno que nos sigan acompañando en este segundo día de la segunda semana de la equidad en la Facultad de Ciencias. Y bueno, darles la bienvenida de nuevo a los que están escuchando en esta segunda ponencia del día de hoy y darle la bienvenida a nuestra siguiente ponente, quien es Ana Cristina Cervantes Arrioja. Ella es bióloga egresada de la Facultad de Ciencias de la UNAM, maestra en Filosofía de la Ciencia por la UNAM, egresada del doctorado en Filosofía de la Ciencia y ha sido profesora de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México, de Filosofía e Historia de la Biología y de la Facultad de Psicología en las materias de Historia de la Psicología y Filosofía de la Psicología. Sus temas de investigación son tecnociencia y género, epistemologías feministas, feminismo analítico, filosofía e historia de la biología, crítica a la teoría de la evolución, enseñanza, crítica de las tecnociencias, y ha participado en diversos congresos nacionales e internacionales, ha dictado charlas y conferencias sobre ciencia y género en varios estados del país. Actualmente es profesora de la nueva asignatura Ciencia, Diversidad e Inclusión de la Facultad de Ciencias e imparte asesorías a alumnos y alumnas de la misma facultad. Le doy la más cordial bienvenida a Ana Cristina, quien nos dará la ponencia de El camino hacia la equidad de género en la ciencia, una revisión de los valores de la ciencia desde el feminismo analítico. Muchas gracias, Ana Cristina, y todos los micrófonos son tuyos. Muchas gracias, buenas tardes a todos, buenas tardes a todas. Pues un gusto estar aquí hoy, compartir con todos y con todas estas reflexiones que vamos a tener eh, en el marco de la segunda semana de la equidad en la Facultad de Ciencias. Pues miren, el día de hoy yo quisiera platicar un poco sobre algunos de los logros que el trabajo de las epistemologías feministas y de una rama en particular que es el feminismo analítico ha tenido en pro de la equidad dentro de la ciencia, dentro de las áreas en sí de las tecnociencias, porque no se limita esto a los aspectos de la ciencia, sino también de las tecnologías. Y bueno, compartir algunas de las reflexiones, unas reflexiones en particular sobre la axiología de la ciencia o los valores que atraviesan a la ciencia y que pues vamos a ir desglosando el día de hoy. Pues quisiera comenzar con reflexionando un poco sobre el término de equidad, ¿no? Porque resulta interesante, ¿no? Que a veces hablamos en diferentes contextos sobre la equidad, incluso se habla de la equidad como igualdad, ¿no? Y sí resultaría muy productivo que definiéramos que la equidad es una forma particular de justicia. La justicia como equidad, entendiendo ya en estos términos, la justicia como equidad resulta cuando tenemos en cuenta las condiciones particulares de las personas involucradas y la manera en que, por ejemplo, los bienes de una sociedad están repartidos. Y se busca, como es una forma de justicia, lo que se busca es restaurar o resarcir desigualdades o desproporcionalidades, ¿no? Desproporciones o injusticias entre personas, entre situaciones o entre hechos. En este sentido, la equidad como forma de justicia no es la misma justicia de la que se habla en el derecho, porque la justicia en el derecho no tiene excepciones y tiene una vocación de absoluta. Y la justicia como equidad tiene excepciones y tiene además en consideración las condiciones, como decíamos, las condiciones particulares de las personas que están involucradas, ¿no? Cuando hablamos en particular de equidad de género, entonces ya sabemos que estamos hablando de una forma de justicia, pero aquí la cuestión de restaurar o de resarcir o de reparar o de eliminar las condiciones de desigualdad o de desproporción, ¿no? Tienen que ver con
las desventajas o las desigualdades que las normatividades de género, ¿no?, producen y que actúan sobre las personas, pero que actúan sobre las personas y sus cuerpos, pero además sobre sus prácticas, por ejemplo, también sobre sus deseos y sobre sus expresiones ligadas con la sexualidad. En este sentido es que podemos decir que es muy importante decir que género no es un concepto que sea equivalente a mujeres, porque a veces en algunos contextos, y he escuchado a veces que el uso que se le da al concepto de género es como un equivalente a hablar de mujeres, y no, el concepto de género es un concepto relacional que involucra todas las expresiones, todas las prácticas, deseos, todos la manera en que vivimos nuestro cuerpo cuando está relacionado con nuestra sexualidad. En este sentido, por supuesto que desborda esta manera binaria de entender, por supuesto, como equivalente de mujeres, pero también como solamente hombres y mujeres, ¿no? Desborda esa dicotomía, por decirlo. Y bueno, digamos que nos va a ser útil porque las maneras en que nosotros podemos buscar la justicia como equidad, no solamente puede ser equidad como equidad de género, sino que pueden ser extendido hacia otras formas de buscar justicia y siempre bajo el principio de equidad, ¿no? Entonces, en este sentido, el feminismo, que sí busca, por ejemplo, equidad de género, por supuesto que están incluidas las mujeres, pero no solamente las mujeres como tal, sino, decíamos, toda esta diversidad sexogenérica. En este sentido, cuando hablamos del feminismo y que busca la equidad de género, no es la única vía que tenemos para construir espacios de equidad dentro de la ciencia, porque una de las cuestiones importantes que debemos retomar es que la ciencia se ha constituido y se ha consolidado como una institución que tiene una historia de exclusiones históricas como institución, que no solamente excluyó a las mujeres, sino que además excluyó a otra serie de sujetos como productores de conocimiento. Y si nosotros estamos hablando de un ideal de justicia, de una forma de justicia como equidad, entonces no podríamos decir que solamente el feminismo es la única vía de construir o de reparar esas exclusiones históricas, puesto que las mujeres no fueron las únicas excluidas. Es el feminismo en la ciencia un ejemplo de las cosas que se pueden hacer, del tipo de estrategias que podemos adoptar para construir espacios más justos dentro de la ciencia. Eso no me queda duda. Una dimensión que nos va a importar particularmente a las personas que buscamos construir espacios de equidad dentro de la ciencia, una dimensión muy importante será la dimensión epistémica de la equidad de género. Generalmente cuando uno piensa o se habla de la equidad de género, se habla desde el punto de vista de la carencia o la posesión o desposesión de bienes, el acceso o no a veces a ciertos servicios, ¿no? O se habla en un sentido incluso monetario, por ejemplo, cuando se habla de la desigualdad de salarios. Pero hay una dimensión muy importante, ¿no?, que nos debe importar a todas las personas relacionadas con la producción del conocimiento, que es esta dimensión epistémica que también se puede formar parte de esta equidad de género. Está relacionada con la producción del conocimiento, ¿no? Y ha sido una de las preocupaciones del feminismo dentro de la ciencia, no solamente ha sido la cuestión de sumar mujeres, ¿no?, o de visibilizar las mujeres dentro de las áreas científicas, sino también un cuestionamiento profundo, un cuestionamiento fuerte
a la ciencia como una práctica científica y a los productos de la ciencia. El feminismo, entonces, en la ciencia constituye un ejemplo de estrategias a favor de la equidad. Y como dije hace un momento, no es la única forma en que podemos construir equidad en la ciencia, pero sí quisiera que el día de hoy nos lleváramos un aprendizaje de cómo ha tratado de hacerlo desde diferentes lugares. ¿Qué es lo que, por ejemplo, el feminismo, o por qué consideraríamos que el feminismo en la ciencia es un ejemplo de equidad? ¿Cómo se ha buscado subvertir, cómo se ha buscado restaurar o resarcir la condición de desigualdad de las mujeres dentro de la ciencia? Bueno, muchas estrategias, ha sido todo un proceso de autorreflexión dentro del mismo movimiento del feminismo en la ciencia, y principalmente lo que decía hace un momento, ¿no? Se ha tratado de hacer un trabajo de visibilización de las mujeres en la historia de la ciencia, porque una de las consideraciones que a mí, por ejemplo, no me gusta partir de esto, es que la hipótesis de la ausencia, ¿no? Pensar que, o sea, si no estamos en la historia ha sido porque de alguna manera no hemos estado. No, sí hemos estado, y hemos estado, siempre las mujeres hemos sido productoras del conocimiento y productoras de saberes, y de alguna manera visibilizar tiene que ver con incluso a veces reescribir la historia de la ciencia, ¿no? Una cuestión bastante complicada y pues grande, ¿no? Una gran empresa. También se ha tratado de reflexionar sobre el carácter institucional de la ciencia y como institución, cómo ha estado estructurada por normatividades de género. Y aquí yo utilizo esta idea de estar estructurado por normatividades de género, y no digo, por ejemplo, que exclusivamente se trata de de que, por ejemplo, sea una actividad patriarcal, ¿no? Porque me parece que cuando decimos que está estructurado por normatividades de género, abarcamos incluso más cosas, ¿no? Y abarcamos incluso esto que decía yo hace un momento, que a veces, o sea, que la equidad de género rebasa, desborda incluso esta idea dicotómica de que solamente existen dos tipologías entre los seres humanos, ¿no? Se ha tratado también de reconceptualizar el carácter y las categorías de análisis sobre la ciencia. En particular, hoy vamos a hablar un poquito más de esto, de cómo se han reconceptualizado estas categorías de análisis, ¿no? Nosotros y nosotras nos vamos a enfocar hoy al tema de la axiología de la ciencia o los valores que atraviesan la ciencia, y ahí vamos a ver cómo el feminismo, construyendo equidad, ha reconceptualizado ciertas categorías fundamentales para el ejercicio y la práctica científica. Se han revisado también teorías, en particular teorías de la psicología, teorías de la biología, teorías de estas áreas en donde se habla del desarrollo psicológico y de la sexualidad, y en donde se toca muchísimo el ser, la manera en que se pinta el ser de las mujeres, pero no solamente de las mujeres, y como el género es un concepto relacional, también el ser de los hombres, pero también el ser de todas las otras formas que tenemos de subjetivarnos, ¿no? Se han ampliado por lo mismo de que decíamos hace un momento, que se reconceptualizan las categorías, se repiensan los conceptos, se hacen incluso nuevos términos, nuevas categorías, nuevos conceptos, pues se han ampliado metodologías, ¿no? Una de las cuestiones importantes con la incidencia que ha tenido el feminismo en las ciencias es que amplía fuentes, amplía técnicas, cambia el punto de vista, las perspectivas de las preguntas de investigación
se mete, por ejemplo, a analizar las teorías y las hipótesis, crea líneas nuevas y nuevos campos de investigación que se ven a veces reestructurados desde las partes más fundamentales. Cuando nosotros queremos buscar un poco sobre cómo se han ido estructurando estos campos de estudio que crean los feminismos en la ciencia, vemos que, tenemos que remontarnos, por ejemplo, a los primeros estudios sobre las mujeres que formaron lo que ahora conocemos los estudios de género, ¿no? Ya hace algunas décadas, y que en realidad son el producto del ingreso de las mujeres a las instituciones de educación superior. Y que eso es en realidad una historia mundial que llevó desde finales del siglo XIX y que se fue concretando a lo largo del siglo XX. Una vez que entraron las mujeres y una vez que entraron además otros discursos críticos a las universidades, entró por supuesto el feminismo en las universidades, empezaron a cocinarse como un caldo de cultivo de intercambio de ideas maravilloso, en el que se empezaron a hacer redes de mujeres, docencia, investigación, y que se van a ir cristalizando poco a poco en institucionalizar el saber. A partir de que se incorporan las mujeres, tienen acceso a el saber institucionalizado o al conocimiento institucionalizado, pero también el feminismo se institucionaliza, ¿no? Y como tal, da origen a lo que se conoce hoy como el feminismo académico, y que poco a poco, una de las primeras áreas de incidencia que va a tener el feminismo académico va a ser, pues, las ciencias sociales y las humanidades, ¿no? Y después, digamos que unas décadas después, a partir de los 90s, se va a empezar a tocar aquello que que es erróneamente llamado ciencias duras, ¿no? Entonces van a surgir estos estudios de ciencia, tecnología y género que ya madurarán una crítica científica a estas ramas STEM, ¿no? A la ciencia, y cuando uno piensa en ciencia, física, química, ¿no? Biología, pero también las ingenierías, la tecnología y las matemáticas. Pero digamos que va a ser primero la parte de las ciencias sociales y las humanidades, ¿no? Hay de hecho, por una cuestión de origen filosófico, pues sabemos que el feminismo es de por sí un movimiento heterogéneo y diverso, ¿cierto? Y va a haber algunas autoras y teóricas que van a estar, digamos que más emparentadas con una tradición filosófica continental, ¿no? Que digamos que tiene más eco, sobre todo en las ciencias sociales y en las humanidades. Y va a haber otras teóricas y otras autoras en el feminismo y en los feminismos en la ciencia que van a tener más bien una afinidad con las filosofías anglosajonas, la filosofía analítica, que, dicho sea de paso, ha sido las filosofías que más han construido y analizado y que han estado de alguna manera más afines a estos campos de ciencia y tecnología, ¿no? O a lo que, una vez más digo, llamaríamos erróneamente las ciencias duras. Entonces, fíjense que hay, en general, o sea, uno dice, a ver, ¿por qué se entra? ¿Por qué a veces uno piensa que tienen una mayor incidencia o como que penetran más fácilmente los discursos críticos a las ciencias sociales, a las humanidades, pero que hay más reticencia, que hay más resistencia en las ciencias, en las mal llamadas ciencias duras, en las STEM? ¿Por qué? ¿Qué es lo que sucede? Bueno, en realidad hay lo que podríamos nosotros, de una manera muy operativa y saltándonos muchísimo una construcción histórica de por qué es que se estructuran de cierta manera las ciencias duras y por qué las ciencias
o las ciencias sociales se estructuran de otra forma y por qué en algún momento las ciencias sociales intentan emular esa forma de estructuración que tienen las ciencias, la física, etcétera, todo lo que se llamaba filosofía natural en su momento. ¿Por qué son tan diferentes? ¿Por qué hay una cierta división moderna entre estas áreas de estudio? Bueno, tiene que ver con que hay lo que yo voy a llamar una visión tradicional de la ciencia, para la física, para la química, para las matemáticas, ¿no? Para la biología, para todas ellas. Hay una visión tradicional de cómo la ciencia se debe llevar a cabo, de qué es un científico, de cuáles son, digamos que, de toda una dimensión de cómo las metodologías deben estar armadas, cómo es que el científico se debe de enfrentar a la realidad que está estudiando, ¿no? Y que por supuesto esto pues, conlleva una serie vamos a ver, de valores que se están jugando, ¿no? En medio de ese proceso de producción de conocimiento. Las ciencias empíricas, ¿no? Vamos a pensarlas como dentro de esta visión tradicional de la ciencia se han trabajado, se han visto, se han elaborado, se han concebido como sistemas de teorías. Y cuando uno, por ejemplo, va y pregunta a alumnos de primer semestre, por ejemplo, pero no nada más de primer semestre, sino ya de semestres avanzados de la carrera, una pregunta muy básica para nosotros aquí en la Facultad de Ciencias, ¿qué es la ciencia? Sorprende que una de las respuestas más inmediatas es, bueno, es que es un conjunto de teorías, es un sistema de teorías, ¿no? Y eso nos habla de que está enraizada, está arraigada esta visión tradicional de la ciencia, en la que en efecto las ciencias empíricas se entienden como un conjunto de teorías, cuyo objetivo principal es la explicación del mundo. Y fíjense que además aquí se está jugando una definición tanto de teoría como una definición de lo que es la explicación, ¿ok? Que no tiene nada que ver con la manera en que se conciben las ciencias sociales, ¿no? A sí mismas. Y uno, bueno, entonces ve que en efecto está arraigada esta visión tradicional. Una característica, ahorita vamos a entrar en detalle exactamente de qué se está entendiendo por teoría y qué se está entendiendo por explicación, pero una de las características que se piensa en este imaginario tradicional de la ciencia es que las ciencias están constituidas, están estructuradas por dos principios. El principio de autonomía de la ciencia y el principio de la integridad de la ciencia. Decimos que la ciencia es autónoma, cuando decimos que es neutral al contexto en el que se lleva a cabo y, por ejemplo, sigue una dinámica interna propia, lo que propiamente en historiografía de la ciencia se le llama internalismo, ¿no? Y se habla de que la ciencia es íntegra cuando decimos que las prácticas, o sea, que hay prácticas internas de la ciencia que no están influidas por el contexto. Por ejemplo, la medición, la experimentación, ¿no? La verificación o incluso la falsación. Bueno, esos son concebidos como procesos internos que no están influidos por el contexto. De alguna manera se piensan como parte de una metodología científica que lo que hace es que limpia, purifica de los posibles sesgos, ¿no? De los tropos culturales, de la subjetividad que se pudiera colar, ¿no? Y se piensa que, pues, en este sentido, la ciencia es íntegra por sus métodos, ¿ok? Cuando se habla dentro de esta visión tradicional de la ciencia, de que las ciencias empíricas son sistemas de teorías, ¿no? Y que además tienen la vocación de explicar el mundo, decía yo que se está hablando desde una noción particular de explicación y de teoría. Cuando se está hablando de explicación científica, generalmente, claro que hay otros modelos de explicación, aclaro,
Pero, de hecho, esos otros modelos de explicación comparten muchos de los elementos de este modelo, que es el clásico, el nomológico deductivo, que seguramente ustedes conocen, que consiste en dos partes. La explicación consiste en dos partes. Un explanans, que es lo que explica, y un explanandum, que es lo que debe ser explicado. En el explanans tenemos básicamente enunciados legaliformes o leyes generales, y se tienen también enunciados de condiciones iniciales, datos particulares o circunstancias que marcan hasta dónde las leyes pueden explicar. Y en el lado del explanandum, pues tenemos propiamente el fenómeno empírico que va a ser explicado. La relación que hay entre las premisas del explanam y del explanandum es una relación lógica de inferencia, de una deducción lógica, ¿no? Y lo que se espera de una explicación científica es que este explanans contenga, por supuesto, contenido empírico, pero también contenga por lo menos una ley, ¿no? Además de que estos enunciados sean verdaderos y que la relación entre el explanam y el explanandum sea una relación de deducción, como un argumento deductivo. Nada más. Imagínense todo lo que implica que se está pensando que las explicaciones científicas deben cubrir estos requisitos y uno podría decir, bueno, pero es que también hay modelo hipotético deductivo, también hay modelos inductivos, estadísticos, también hay otro tipo de explicaciones, sí, pero esta concepción está muy pensada en emular el modelo de explicación de la física y no tengo que decirles que, de hecho, esta visión tradicional de la ciencia ha tratado de ser extendido y ha tenido muchísima influencia en otras áreas fuera de la física, no se diga la biología, no se diga la química, no se diga incluso de las ciencias sociales. Entonces, se intenta todo esto que yo dije sobre las características que debe tener el explanam y el explanandum, se intentan buscar en las explicaciones que se formulan en otras áreas. Y la teoría, por su parte, también está pensado, digamos que desde una manera, vamos a llamarle lógico, empírica, ¿no? Desde un punto de vista sintáctico, en el que está entendida la teoría como, digamos, de una manera muy internalista, una vez más. Tiene lenguaje teórico, tiene lenguaje observacional, la teoría. Además, tiene unas reglas ahí que se llaman reglas de correspondencia, que lo que hacen es traducir el lenguaje observacional a teórico, al lenguaje de una teoría. Y además tiene leyes fundamentales y tiene un cálculo lógico que hace, digamos que es el razonamiento que están haciendo los científicos cuando construyen su teoría. Fíjense cómo se está entendiendo la explicación, cómo se está entendiendo la teoría en esta visión tradicional de la ciencia. Se está fijando muchísimo en lo que ellos llaman el contenido de la ciencia, como en nuestra estructura interna. Si nosotros hiciéramos una radiografía, una teoría, encontraríamos esto. Encontraríamos lenguaje observacional, encontraríamos lenguaje teórico, encontraríamos este tipo de cuestiones. Están pensados entonces que esta estructura sintáctica y lógica explican el mundo natural de modo objetivo, racional, libre de valores e intereses y que de alguna manera está llevando a la búsqueda objetiva del conocimiento y por supuesto a la verdad. Esta visión tradicional de la ciencia tiene un origen histórico concreto, ¿no? Que no me da tiempo de hablar con él con todo detalle, en donde digamos que una de las principales preocupaciones es evitar la subjetivación epistémica de la explicación, o sea, el elemento subjetivo de la explicación. Está planteado en esos términos porque esos términos son los que garantizan la objetividad y que lo que esté respaldando, ¿no?, a la explicación no sea simplemente sesgos, ¿no?, de parte del científico y de la científica, sino que sean méritos genuinamente epistémicos. Desde este sentido hay muchísima normatividad que se está jugando, o sea, se está hablando muchísimo en términos de lo que debe ser la ciencia. Y es que en efecto, cuando uno entra a los terrenos de
cómo se está concibiendo la ciencia, qué es la metodología, cómo debe actuar un científico, y eso se está hablando en términos normativos. Se está hablando de que, de un deber ser. Y muchísimos de nosotros y de nosotras hemos sido educados, hemos sido formados dentro de un ethos de la ciencia en el que se piensa que son criterios objetivos y neutrales como la contrastabilidad, la verificabilidad, la capacidad predictiva o la falsación, los criterios que están atravesando la actividad científica. Se piensa así, se piensa que eso tanto para científicos naturales y científicos sociales. ¿Qué va a suceder? En el terreno de la filosofía de la ciencia sucede algo muy curioso que Kuhn va a abrir toda una discusión, pero no solamente Kuhn. Aquí estoy mencionando a Kuhn por cuestiones de espacio y de tiempo, pero no solamente Kuhn. Hay muchísimas críticas a esta visión tradicional de la ciencia que vienen de parte de filósofos de la ciencia y también de las mismas epistemólogas feministas, pero quiero mencionarlo porque me trae un pretexto para presentar la propuesta de valores epistémicos feministas que quiero traer. Kuhn habla acerca de, trae la discusión de los valores, ¿no? De esto que les estaba comentando hace un momento, de que hay valores que se están jugando en la práctica científica. Y entonces dice, a veces no todo se puede explicar en términos lógicos, empíricos y racionales. A veces pasa que los cambios de teoría en el tiempo no rebasan este tipo de análisis, y las aceptaciones de nuevas teorías, los cambios de teorías, implican elementos que incluyen normas, que incluyen creencias que no son estrictamente racionales. Y aquí yo les presento este libro de la estructura de las revoluciones científicas, en donde empieza esta discusión, pero también hay una transcripción de una conferencia del 73 en donde habla propiamente de los valores que rigen la práctica científica. Y ahí Kuhn, para tratar de contestar esta preguntita de cuáles son las características de una buena teoría científica, contesta, dice, bueno, es la precisión o la adecuación empírica, la simplicidad, la consistencia interna y externa, la amplitud de alcance y la fecundidad. Rasgos más, rasgos menos. En general, cuando hay gente que está hablando en términos de la bondad de una teoría, refiere a uno o a algunos de estos valores de los que habla Kuhn. ¿Ok? Ahorita en un momento voy a explicarlos rápidamente. Y se piensa que hay otros valores como pensados extracientíficos, ¿no? Que son más bien como propios del contexto, que son consideraciones políticas, económicas, sociales, religiosas, elementos que están desterrados a lo que se llama la filosofía de la ciencia, el contexto de descubrimiento. Kuhn, en realidad, se sale un poquito de esta línea de decir, hay valores internos, hay valores extracientíficos. Kuhn se sale un poquito, la verdad es que sí, porque de hecho en esa ponencia termina diciendo algo así como que en las cuestiones de elección de intercambio, por ejemplo, de teorías o de elección de teorías, los científicos hacen siempre una interpretación subjetiva de los valores epistémicos. Entonces, habla, por ahí mete la discusión de que hay normas, de que hay valores, como les decía un momento, y habla del contexto social, por supuesto, habla como de elementos externos que se van colando en la manera en que el científico actúa, ¿no? Y sobre todo son esas intuiciones, porque no es tan contundente, Kuhn no es tan contundente cuando lo dice. Esas intuiciones las retoma el feminismo analítico. El feminismo analítico y las epistemologías feministas. El feminismo analítico en realidad es posturas, incluye un montón, digamos que es una crítica transdisciplinaria a la ciencia. Entonces incluye posturas feministas, pero incluye muchísima reflexión desde la filosofía de la ciencia. Retoma Kuhn, pero yo les decía hace un momento, él no es el único que hace crítica a la visión tradicional de la ciencia. Hay también, por ejemplo, está Hanson, Toulmin, está Quine, hay un montón de gente que está trabajando alrededor de estos postulados y que está refutando muchísimos de sus postulados y que son retomados por las
epistemólogas y las feministas analíticas. Entonces, la característica que tienen las feministas analíticas es que recogen toda esta tradición anglosajona afín a estar pensando la ciencia desde un punto de vista empírico, ¿no? Lo retoman y hacen una crítica ideológica, pero no solamente una crítica ideológica, sino una crítica muy compleja de las prácticas científicas. Y en particular está la propuesta de Longino, que se llama un empirismo contextual. No hay tiempo para poder explicar en qué consiste el empirismo contextual digamos, exhaustivamente, pero esta propuesta de axiología forma parte del empirismo contextual de Longino. Esta propuesta de axiología está pensada para reemplazar de alguna manera, y algunos dirían no solamente reemplazar, sino acompañar, y en algunos casos, como siempre hay tensiones entre valores, puede ser que se queden en la tensión, ¿no? O se escoja por uno o por otro, pero están pensados para, digamos, inspirados, ¿no? En la propuesta que hace Kuhn, pero además son valores que está pensando Longino desde un compromiso sociopolítico mucho más grande, ¿no? Y, por ejemplo, ¿no? Del lado, por ejemplo, de la axiología tradicional de la ciencia, Kuhn nos propone precisión o adecuación empírica, que el contenido observacional de una teoría concuerde o esté de acuerdo con los datos experimentales, por ejemplo, ¿no? O sea, que los hechos estén sosteniendo a la teoría. Y fíjense que esta la retoma Longino, pero la retoma Longino sí y no, porque la retoma una vez que ya se han hecho todos estos avances y críticas dentro de la filosofía de la ciencia y se hablan de que la observación, de hecho, está cargada de teoría, se habla de la tesis muy famosa de Quine, de la subdeterminación de las teorías, se habla desde, digamos, desde todo ya un instrumental sofisticado que se ha hecho alrededor de la observación. Entonces, cuando Longino dice, claro que es importante la adecuación empírica, no está hablando de una observación desnuda, no está hablando de una observación neutral, no está hablando de una observación ingenua, ya está hablando de un modo muy sofisticado de cómo las teorías deben cumplir con un valor de adecuación empírica. Principalmente esta adecuación empírica que propone Longino está pensada para detectar sesgos, porque uno de los trabajos principales de las feministas dentro de la ciencia es la detección de sesgos. Entonces, cuando se utiliza la adecuación empírica o se está evaluando la adecuación empírica de una teoría, se utiliza para detectar sesgos. Luego, del lado de Kuhn se propone la simplicidad. Y del lado de Longino, de la propuesta de Longino, se propone la heterogeneidad ontológica. En este sentido, la simplicidad está pensada como proponer dentro de una teoría el menor número de entidades y el menor número, por ejemplo, de procesos, ¿no? ¿Se acuerdan, por ejemplo, de la navaja de Occam? Y en cambio, en la propuesta feminista se valoran, por ejemplo, las teorías que defienden, por ejemplo, la pluralidad de entidades y de procesos, ¿no? Y en este sentido es que se contrapone la heterogeneidad con la simplicidad. Luego, la consistencia como valor tradicional se contrapone con la novedad. Cuando se piensa en la consistencia interna y externa, se está pensando que una teoría no debe tener contradicciones. Y se está pensando en que debe de ser consistente con teorías anteriores aceptadas sobre los mismos fenómenos. Y algo, por ejemplo, que dice Longino es que es importante valorar cuando se intentan hacer o se intentan encontrar nuevas formas de explicación y se utilizan, por ejemplo, metáforas alternativas, salir un poco de la tradición. Esto sobre todo lo hacen porque cuando uno analiza de la sexualidad,
se encuentra con que se repiten y se repiten un montón, a veces de tropos culturales, a veces de estereotipos, narrativas, cumplir con el primer valor de adecuación empírica, ¿no? Pero que de alguna manera sustituyen la observación simplemente porque son consistentes. Entonces, hay una gran cantidad de maneras en que se puede aplicar este valor, principalmente cuando se piensa en, por ejemplo, de sexualidad que hablan del papel activo del hombre y pasivo de la mujer. Los estudios feministas de la ciencia han encontrado que son consistentes con una vieja fórmula aristotélica que declara que el elemento pasivo es el masculino y el elemento pasivo es el femenino y el elemento activo es el... porque se van repitiendo las narrativas. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan todavía? Sí, sí se escucha. Sí se cumple con la consistencia interna, por ejemplo, y con la consistencia externa, pero dice Longino, a veces lo que hace falta en ese tipo de teorías es más bien la novedad. Luego, amplitud de alcance. La amplitud de alcance tiene que ver con las consecuencias de la teoría, ¿no? Y si se extienden más allá del dominio para el que originalmente fue propuesta, ¿no? Y por último, la fecundidad, ya para terminar con el lado de la axiología tradicional, la fecundidad tiene que ver con si genera hallazgos o revela nuevas relaciones entre fenómenos, por ejemplo, ¿no? Las otras tres no están precisamente contrapuestas ni a la amplitud de alcance ni a la fecundidad, pero sí tienen que ver con virtudes pragmáticas. Del lado de la axiología tradicional de la ciencia es todavía una visión sintáctica, semántica, o sea, de ver la estructura interna de las teorías, de ver si, por ejemplo, cumplen la relación de las premisas con las conclusiones, etcétera, y ver la verdad, ver la adecuación empírica, o sea, ver si hay una capacidad de explicación y una representación fiel de la naturaleza. Así están concebidos estos valores sintácticos y semánticos. Y en cambio, los valores feministas están concebidos también para incluir valores pragmáticos. Y los valores pragmáticos tienen que ver con el uso que se les da a las teorías, y por supuesto tienen que ver con quiénes son los que están haciendo esas teorías. Por eso es que ahí ya Longino rompe y dice, también tiene que haber reciprocidad, por ejemplo, o interacción en lo que se está diciendo. Si por acá se está hablando de que simplicidad y consistencia con otras teorías, dirá Longino, a veces lo que se necesita es que se estén, además de postulando una gran pluralidad de entidades y de procesos, que se vean las relaciones multidimensionales que hay entre ellos, ¿no? Y que sea aplicable a las necesidades humanas, que resuelva de hecho necesidades y que se vean los efectos que las teorías tienen en las sociedades. Y claro, dirá además, este último, difusión o descentralización del poder, que se valoren también, que incluso se dé preferencia a teorías que no impliquen, por ejemplo, gastos descomunales, que no tenga que ver con recursos que sean muy caros, o sea, que estén extremadamente encarecidos o que tengan que ponerse incluso algún tipo de desequilibrio ecológico para que se obtengan, en fin, digamos que tiene que ver toda esta propuesta de virtudes epistémicas de las que está hablando Longino, tiene que ver con un compromiso sociopolítico desde el que parte y con virtudes pragmáticas, ¿no? No se está diciendo que a partir de la aplicación de los valores así como, o sea, de una sola forma, o sea, que tengan una sola interpretación, un solo significado, y que a partir de la aplicación de ellos se puedan lograr teorías
más objetivas o se puedan lograr teorías mejores. Lo que se está diciendo, a diferencia, por ejemplo, de la visión tradicional de la ciencia, es que las comunidades científicas deben interpretar los criterios y deben de saber cuándo aplicarlos, y que no necesariamente se debe tomar de una manera dogmática y algorítmica, que los del lado derecho, por ejemplo, los del lado izquierdo, perdón, los de la visión tradicional de la ciencia, pues sean los criterios que siempre, no importa que sea lo que se esté estudiando, sean los que se deben de aplicar. La propuesta que hace Longino es una propuesta a partir, digamos, de valores que extrae de un montón de trabajos de feminismo en la ciencia, de muchísimos trabajos, y que ella va encontrando que tienen eso en común, que van aplicando todos esos, que van aplicando heterogeneidad ontológica, que van aplicando novedad, que van aplicando que se resuelvan necesidades humanas, que van aplicando todo eso y que desde ahí permiten hacer crítica a la visión tradicional de la ciencia. Entonces, para Longino, una cosa muy importante es que quien produce conocimiento no es un sujeto aislado, sino que es la comunidad científica. Y por ello es importante revisar cuál es la estructura de esta comunidad científica, porque si tú tienes comunidades sesgadas en las que hay exclusiones importantes de sectores de la población, vas a tener conocimiento sesgado. Entonces, como pueden ver aquí, la apuesta es sumar esfuerzos, la apuesta es hacia un pluralismo, la apuesta es hacia que las comunidades científicas se mantengan heterogéneas. La apuesta es, por supuesto, interdisciplinar, ¿no? Es una apuesta en la que ya se está partiendo de pensar que el conocimiento de entrada es social, que el conocimiento no lo va a producir un individuo solo, ¿no? Desde su propia conciencia y desde su propio conocimiento, sino que va a ser de entrada comunitario y colectivo. Y como pueden ver, la propuesta de Longino, la propuesta de Longino está informada filosóficamente, pero también empíricamente. Entonces, no es solamente la crítica ideológica a la que a veces estamos acostumbrados, sino que le entran al análisis de las teorías de manera bien, bien profunda. Sí, por supuesto que son valores, están pensados aquí como valores epistémicos, pero que tienen un compromiso sociopolítico y que está pensado dentro de un proyecto de democratización de la ciencia, por lo mismo que explicábamos hace rato de cómo se están pensando las comunidades científicas. Es por ello que, como está pensado, digamos, dentro de un proyecto de democratización de la ciencia, están pensados para ser más favorables a las minorías que han sido excluidas históricamente del campo de la ciencia. Apuestan, por supuesto, por una visibilidad de las mujeres, pero no solamente. Y eso es lo interesante. Por eso empezaba yo diciendo que las maneras de construir equidad dentro de la ciencia no se agotan en el feminismo, ¿no? Entonces, este proyecto de democratización es un ejemplo, ¿no? De cómo se han combatido las inequidades de género desde el punto de vista del feminismo analítico y académico, claro, y cómo las desigualdades dentro de diferentes campos pueden irse subvertiendo, ¿no? Bueno, pues hasta ahí, porque creo que ya me pasé bastante del tiempo, disculpen, eso es todo. Muchas gracias, Ana, por esta excelente ponencia. Creo que suma de muchos puntos a nuestra Semana de la Equidad, porque hablaste desde un punto de vista de justamente cómo se ve el feminismo en la ciencia, ¿no? Cómo se ha tratado. Y me parece muy interesante. Hay dos preguntas. Una creo que ya la contestaste un poco. ¿Cuál sería uno de los mayores impactos que ha tenido el feminismo en la ciencia? Y siendo el pensamiento social, ¿por qué esta crítica ha impactado tanto en la ciencia? Adelante. ¿Por qué esta crítica ha impactado tanto? Esa es una, ¿verdad? Uh-huh. Y cómo, bueno, en realidad sí, creo que la primera se responde un poco, ¿no? De hecho, había una diapositiva en donde mencionaba yo algunas de las estrategias que han tomado los feminismos dentro de la ciencia. No solamente es, ya podemos ver que no solamente es la crítica ideológica, ¿no? No solamente es decir, o sea, no se reduce a un discurso de decir, es que eso es mala ciencia.
y esto es buena ciencia. No. No se reduce a decir, es que ese conocimiento está sesgado, sino que el feminismo analítico, por ejemplo, avanza un poco más diciendo, bueno, vamos a detenernos a pensar que el conocimiento de entrada está estructurado socialmente. Entonces, vamos a ver cómo es que tú puedes decir que está sesgado y cómo podemos incluso reparar estos sesgos o cambiarlos por otros que sean más justos. Porque el que uno esté hablando de una axiología tradicional de la ciencia y que se esté hablando, si quieren, de consistencia, que se esté hablando de simplicidad, que se esté hablando de objetividad, eso no le quita la carga a esos criterios como valores. Son tan axiológicos y tan cargados de valores. O sea, el decir que algo es objetivo ya es tener una posición ética. Entonces, el feminismo parte de lo que está diciendo es, el conocimiento siempre ha estado sesgado, vamos a sesgarlo de manera que se puedan reparar estas inequidades que históricamente han estado estructurando la ciencia. ¿De qué maneras? Pues como les mostré, criticando teorías, conceptualizando categorías, visibilizando a las mujeres en la ciencia, reescribiendo la historia de la ciencia, en fin, tienen muchas maneras. Y la segunda era, perdón, Carla. Y la segunda dice, siendo el pensamiento social, ¿por qué esta crítica ha impactado tanto en la ciencia? Pues, de hecho, creo que justamente lo que es un poco triste es que no ha impactado tanto a la ciencia, ¿no? Porque justo, o sea, lo que se ve en congresos, porque justo lo que se ve en el quehacer y en la cotidianidad de nuestras prácticas científicas es que no, o sea, seguimos pensando que sí estamos regidos solamente por estos criterios de axiología tradicional, ¿no? Seguimos pensando que en efecto sí, o sea, pareciera que uno se desprende así, ¿no? De toda la humanidad cuando entra al laboratorio y entonces desde ahí hace el conocimiento y la verdad es que no, o sea, la verdad es que en nuestra docencia, en nuestra investigación, en nuestra difusión de la investigación, está atravesando toda nuestra humanidad, ¿no? Una cosa que es bien interesante es que, les digo, estas críticas han permeado más en ciencias sociales y en las humanidades, ¿no? Allá están súper, por decirlo de una manera, deconstruidos, ¿no? Y algo que sí tenemos que fomentar muchísimo aquí en la facultad y en las facultades de las ramas de STEM es precisamente este tipo de críticas que no le están haciendo, estas críticas no están haciendo un discurso anticiencia, ojo, no están haciendo una crítica de decir, no, el conocimiento científico es igual que cualquier otro tipo de conocimiento y entonces, no, están tratando de descomponer y de entender la objetividad de dónde brota. ¿Cómo es que el conocimiento funciona? ¿Cómo es que el conocimiento puede explicar? ¿Cómo el conocimiento puede llegar a representar? Porque él, o sea, está pensando realmente, sí, desde un discurso en el que tiene una confianza en la ciencia, no es un discurso anticiencia, ¿no? Entonces, bueno, no sé si hay más preguntas por ahí. Creo que ya no, y estamos justos de tiempo. Perfecto. Entonces, pues nada más nos queda agradecerte, Ana, por esta excelente ponencia. La verdad es que explicas súper claro, muy bien. Y espero que a toda la audiencia le haya servido esta ponencia. Si la ven después, pues se va a quedar grabada para que puedan seguir estudiando estos conceptos. Y pues agradecerles su asistencia, agradecerte a ti, Ana, y recordarles que tenemos nuestra primera sesión de esta semana de la equidad en ciencias de Mujeres que Inspiran a las 4 de la tarde. Va a haber una sesión, es la sesión, la primera parte es a las 4 y la otra es a las 7, 6, 7 de la noche. Empieza a las 6 la segunda. Y decirles que, bueno, que los esperamos ahí. Muchas gracias a todos ustedes. Gracias
a Tiana de nuevo por este tiempo que nos dedicaste y nos vemos en la tarde. Hasta luego. Muchísimas gracias. Hasta luego.